Los saludo con gusto, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este espacio, Live Actions. Junto con el uso de la inteligencia artificial, me parece que son dos temas bastante controversiales, recientes, cuando estamos hablando de películas, cuando abordamos el rol que han tenido en el cine, básicamente en los últimos años, y se ha estrenado Cómo entrenar a tu dragón, su versión live action. Sé que hay opiniones bastante honestas allá en redes sociales que no solamente eh, son pensadas desde lo más sencillo. Me parece que he encontrado en general opiniones muy bien fundamentadas y entiendo muy bien el rechazo hacia este tipo de películas, hacia este tipo de adaptaciones, y en general sí estoy del lado que piensa que la mayoría de live actions no tendrían ni siquiera por qué existir, más aún tomando en cuenta que las películas que adaptan o que reinterpretan, por decirlo de alguna manera, fueron en gran medida grandes éxitos en su momento y muy importantes para el desarrollo del cine. En eso posiblemente no tenga discusión. Sin embargo, estamos en 2025 y sinceramente pienso que a veces no es que nos resignemos a decir esto es lo que hay, pero en el espíritu de ser sumamente críticos y a lo mejor no usar demasiado nuestra negatividad, creo que sí hay que valorar las cosas por lo que son y ofrecer también pues el punto de vista sin tampoco llegar a ofender a nadie. Eh, este live action me parece que no se libra del debate que hay acerca de este tipo de películas, pero algo que es innegable es que es una experiencia sumamente emocionante de ver en una sala de cine. Sé de buena fuente por amigos y en general por la conversación que ha salido que la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón es uno de los mejores ejemplos y uno de los referentes clásicos de la animación de hoy en día. Es una trilogía bastante querida, apreciada, celebrada y uno de los estandartes en la historia de DreamWorks como estudio. Pero curiosamente debo decir que yo descubrí este universo por una serie que se emitía en tele abierta hace algunos años que se llama Dragones de Berg. Esa serie se transmitía en el Canal 5 en las mañanas del año 2014 y fue la manera en como yo descubrí a Hippo, a Chimuelo y a todos los demás personajes que son bastante entrañables. En su momento las películas para mí pasaron por alto y creo que es ahí donde esta película funciona diferente para gente que como yo no vio las películas recientemente o que no las ha visto. Pienso que lo más importante y la gran lección que nos debe dejar los live actions como este y como cualquier otro es darle a la animación y darle a esas películas originales el trato que se merece. Y es que no es para sorpresa de nadie que la animación es un género que hasta el día de hoy sigue luchando por estar en la mesa de los géneros, de los vehículos para contar historias, y sigue en esa lucha. Yo sí pienso que muchas veces los live actions se han pasado por el arco del triunfo las películas animadas y para nada han logrado traer ni siquiera un poco de la magia que hizo de esas películas entrañables y memorables. Pero en este caso debo decir que si bien estamos ante una película que en gran medida es respetuosa y fiel a la animada, es eso lo que yo estoy valorando. El director Dean DeBlois comentó que DreamWorks iba a hacer la película con él o sin él arriba del barco, y la razón por la que se subió al barco fue para que la película tuviera la calidad que se merecía. Y claro, yo vi las tres películas antes de ver este live action y a mí me parecen increíbles. Tal vez no mis favoritas, pero sí entiendo por qué a muchos les gustan mucho, valga la redundancia. Y yo lo que valoro aquí es eso, que otro director, y sobre todo porque Dean DeBlois no se ve a alguien joven, haya asumido esa responsabilidad de, ok, posiblemente voy a tomar el camino más sencillo, voy a recrear casi escena por escena, con excepción de algunos diálogos, frases, etcétera,
Pero yo valoro eso porque la verdad es que se le ve un cariño grandísimo a este director por este universo. Y es que la película es alucinante. Sí, claro, posiblemente no tengamos esa misma chispa, ese mismo espectáculo visual que fue ver la película animada. Pero creo que lo que son los efectos especiales, todo lo que es el diseño de vestuario y de producción, y cuando vemos eso a través de los lentes, a través de la fotografía, yo estaba sumamente emocionado y estuve en una función con personas de todas las edades que estaban sumamente fascinados con lo que estaban viendo, y para mí lo más conmovedor en esa ocasión fue que había una niña atrás de mí que no dejaba de emocionarse con cada cosa que pasaba, no solo cuando Chimuelo estaba en escena, sino también cuando los demás personajes, cuando las demás cosas pasaban, cuando esos momentos dramáticos que fueron tan importantes en la animada estaban siendo recreados, estaban volviéndose a contar. Yo estaba escuchando atrás a esta pequeña y estaba totalmente fascinada, estaba emocionada. Entonces, yo soy de la idea de que, ok, hay que valorar todo eso, la importante que son las animadas, pero creo que sí, y tomando en cuenta que la barra no está muy alta, Cómo entrenar a tu dragón logra salirse como de esa mediocridad que la mayoría de live actions tienen, no todos. A título personal me gustaría mencionar que Christopher Robin, que Alice en el País de las Maravillas, El Rey León de 2019, Maléfica, que no soy tan fan, e incluso Cruella, esas 5 películas producidas por Disney, tienen valores de producción bastante destacables, y entre que se dedicaron sí a recrear escena por escena lo que eran los clásicos animados, pero hubo diferencias como en Christopher Robin, donde realmente usaron el mero pretexto de tener un live action para hablar de otra cosa. Aquí hay otro gran acierto, no solo todo lo que ya les comenté que es el apartado técnico, sino también el casting. Mason Thames funciona como Hippo, Nico Parker como Astrid, y mi favorito, Gerard Butler, es realmente imponente e impresionante como estoico el Basto. Y de ahí debo de mencionar que los demás personajes también están muy bien. Sí, como ya los digo, igual que el director, posiblemente tomaron el camino más sencillo y simplemente recrearon y trajeron esta historia otra vez, pero el cómo lo hicieron es lo que yo estoy valorando y por lo que a mí considero que esta película, que va a acabar dentro de las más taquilleras de este año, valga totalmente la pena verla. Claro, la animada sigue siendo la mejor. Sí, esta historia no nos cuenta nada nuevo, pero, y aquí y con esto ya voy a ir cerrando, si no pensamos en el live action como una nueva adaptación o en otra manera, veámosla como la manera en cómo contarle a esta historia a las nuevas generaciones que hoy tienen la edad que uno tuvo cuando vio esa película. Es la manera en cómo uno las puede también ver y entender. Por ahí vi en un video que hablaban de que sería lamentable que una película que básicamente es la misma, pero a lo mejor con menos, no sé, que este live action fuera lo más taquillero sería triste porque estaba haciendo un insulto con la animada. Yo no me separo de esa idea, pero pensándola como una forma de acercar esta historia a las nuevas generaciones, incluso para gente que como yo tuvo un acercamiento diferente a la saga, creo que pueden hacer que valores tanto las versiones animadas y, y esto es lo que pienso. Y no funciona igual, lo sé, pero hemos tenido diferentes Supermans, diferentes Batmans, diferentes Spider-Mans, y cada uno está pensado para una generación diferente dependiendo de la época donde la historia se esté contando. A título personal, y no es nada en contra de Tom Holland, su Spider-Man me parece el peor de todos. Pero cuando se estrenó la película en 2021, que fue un hitazo en taquilla, que fue lo que tenía pues emocionados a todos, incluyéndome a mí un poco, y fue un hitazo, y decían, pues a mí también me dio pena que el peor Spider-Man tuviera esas cifras en taquilla porque nunca tuvo un desarrollo individual de personaje, porque siempre dependió de otros personajes de apoyo para desarrollarse, y ahora ese Spider-Man es el que va a tener 4 películas. O sea, ¿dónde podemos de alguna manera equilibrar esto? Es ahí donde yo creo que este live action lo podemos ver como una nueva forma de conocer esta historia, de acercarla a las nuevas generaciones, y ya con la información de que nosotros le podemos decir a la gente que valore las animadas, o sea, que vea esto sí
que lo entienda, pero que valore las animadas. Yo pienso que ahí está la ganancia y ahí es a donde se debe dirigir los esfuerzos por abrir conversaciones acerca de estas películas, no solamente a poner en tela de juicio el por qué se están haciendo, sino ir un poco más allá y analizar que posiblemente haya gente que se haya visto la película pero no la recuerde y recordarles por qué es tan importante y pensar que también pues eso es una historia que se está contando para un público con una edad que uno tuvo en algún momento. Pero bueno, esa es muy mi opinión. Yo considero que la película cumple y lo hace dentro de su propia liga. No busca evidentemente traicionar la esencia de la animada, sino que la traslada muy bien. Ya lo dije, el director Dean DeBlois se le ve que le tiene un cariño cañón a este universo y por eso pienso que él se subió desde el principio para asegurarse de que esa calidad, porque dentro de lo extraño que puede resultar ver el diseño de estos dragones, que evidentemente no es como el de Game of Thrones o cualquier otra película, sí las interacciones a veces se ven un poco extrañas de los dragones con las personas, pero creo que en general los efectos especiales están muy bien logrados y además la película tiene un toque artesanal en lo que ya dije que es el diseño de producción, los vestuarios, que genera un buen equilibrio y es una película que verla en una sala de cine te deja el ojo cuadrado, o sea, estás sumamente emocionado y fascinado. Y en general eso es lo que quería compartir. Yo sin ser gran fan de estas películas y sin tampoco demeritar a las animadas, la disfruté. Creo que es una película que es emocionante de ver. Claro, hay muchas cosas que seguir discutiendo acerca de que si vale la pena o no que sigan haciendo este tipo de películas. Pienso que se van a seguir haciendo y pienso que en el caso de DreamWorks, a diferencia de Disney, que ha hecho live actions de muchas películas que sí son buenas, creo que DreamWorks podría aprovechar esas cintas que en su momento fueron fracasos de taquilla, que no conectaron en el nivel que ellos esperaban y usar el live action precisamente para contar esas historias porque las historias originales valen la pena. En fin, eso es lo que yo opino, pero bueno, dejen en los comentarios lo que ustedes opinan de esta película y en general de los live actions. Creo que sí me salió un poco del tema, pero a grandes rasgos me parece que si la van a ver en una sala de cine, no se van a arrepentir, la van a disfrutar. En fin, nos estamos viendo, escribiendo y leyendo por aquí. No se olviden de ir al cine. Hasta la próxima.